200 hombres, 15.000 invasores, un valle que se convertiría en un cementerio. Esta es la verdadera historia de cómo la geografía y la inteligencia derrotaron a uno de los ejércitos medievales más grandes de Europa. Y todo comenzó con una decisión imposible. Corre el año 1342 en las tierras altas de Escocia. El reino de Inglaterra, bajo el reinado de Eduardo III, se encuentra en plena expansión territorial. Sus campañas militares han devastado Francia y ahora tienen como objetivo el norte, una Escocia independiente. Pero hay un problema: el Valle de Ardán, un estrecho corredor natural entre montañas, el único paso viable para que el ejército inglés llegara al corazón de las tierras altas. Quien controle Ardán controlará el destino de Escocia. Y aquí es donde comienza nuestra historia, con un comandante escocés llamado Sir Malcolm Fraser y una guarnición de tan solo 200 arqueros. Cuando los espías escoceses dieron la noticia, el silencio invadió la sala. Un ejército inglés de 15.000 hombres marchaba hacia Ardán. Caballería pesada, infantería entrenada, arqueros galeses, la máquina de guerra más temida de la Europa medieval. Sir Malcolm Fraser tenía 3 opciones: retirarse y abandonar el valle, permitiendo a los ingleses avanzar libremente; pedir refuerzos, que tardarían semanas en llegar, tiempo del que no disponían; o resistir, 200 contra 15.000. Malcolm eligió la tercera opción, pero no se basaría solo en el coraje. Tenía algo que el ejército inglés no tenía: un profundo conocimiento del terreno y un plan que convertiría la geografía en su mejor arma. El Valle de Ardán tenía 800 metros de largo y solo 45 metros de ancho en su punto más estrecho. Escarpadas paredes rocosas a ambos lados, vegetación densa y un único sendero sinuoso al fondo. Para un ejército enorme sería una pesadilla táctica. Malcolm se dio cuenta de algo crucial: en un espacio tan reducido, la desventaja numérica. Los ingleses no podían usar su caballería, no podían flanquear, ni siquiera podían organizar formaciones adecuadas. Estarían comprimidos, vulnerables, blancos perfectos. Y así comenzó la preparación para una de las defensas más ingeniosas de la historia militar medieval. Pero antes de comprender el plan completo, necesitamos conocer el arma secreta de Malcolm: el arco largo escocés. El arco largo no era solo un arma, era una fuerza de la naturaleza. Hecho de madera de tejo, medía casi 2 metros de altura y requería años de entrenamiento para dominarlo. Un arquero experimentado podía disparar 12 flechas por minuto, cada una capaz de perforar armaduras a una distancia de 200 metros. Pero la verdadera genialidad no residía solo en el arma, sino en cómo Malcolm planeaba usarla. Mientras que los ingleses dependían de formaciones cerradas y un avance directo, Malcolm comprendió que la altura transformaría a sus arqueros en artillería medieval. Desde lo alto de las laderas, sus hombres tendrían el máximo alcance y ángulos de disparo perfectos. Las flechas caerían como una lluvia mortal, aceleradas por la gravedad. Los ingleses en el fondo del valle quedarían completamente expuestos, sin cobertura ni escapatoria. Malcolm tenía 5 días antes de la llegada de los ingleses. 5 días para transformar un valle en una trampa mortal. Cada hora se dedicó con precisión quirúrgica. Primero, dividió a sus 200 arqueros en 4 grupos de 50 hombres cada uno. 2 grupos se posicionarían en la ladera norte y 2 en la sur. Esta distribución creaba un fuego cruzado. Independientemente de hacia dónde se movieran los ingleses, serían atacados desde múltiples ángulos. Segundo, ordenó la construcción de posiciones fortificadas a lo largo de las laderas. No eran castillos, sino simples muros de piedra apilada.
lo suficientemente altos como para proteger a los arqueros agazapados, pero lo suficientemente bajos como para permitir un fuego sin obstáculos cuando fuera necesario. Estas posiciones se colocaron estratégicamente a intervalos de 50 metros, asegurando una cobertura completa del valle. Tercero, y de forma más astuta, Malcolm ordenó la creación de obstáculos en el fondo del valle. Se talaron árboles y se colocaron estratégicamente para obligar al ejército inglés a reducir la velocidad y a concentrarse aún más. Se hicieron rodar grandes rocas para bloquear los pasos alternativos. El resultado, un corredor único, estrecho, lento y mortal. Pero Malcolm sabía que la batalla no se ganaría solo con flechas y piedras. Necesitaba quebrantar la moral del enemigo, y para ello planeó algo inquietante. Ordenó a sus hombres que recogieran cráneos de animales, ciervo, jabalí, oso, y los colocaran en estacas a lo largo de la entrada del valle. Desde la distancia parecerían cráneos humanos. Un mensaje claro. Este valle es un cementerio. Además, Malcolm ordenó a sus arqueros que permanecieran completamente invisibles hasta el momento oportuno. Los ingleses debían entrar en el valle que estaba desprotegido. Debían sentirse seguros, relajados, y entonces, cuando estuvieran en lo profundo de la trampa, completamente expuestos, se desataría el infierno. Los preparativos estaban completos, las posiciones estaban ocupadas, las flechas estaban apiladas por miles, y ahora solo quedaba esperar. En la mañana del sexto día, la tierra comenzó a temblar. El ejército inglés había llegado. El amanecer del sexto día trajo consigo un espectáculo aterrador. Desde sus posiciones, los arqueros escoceses observaban cómo el horizonte se transformaba en un mar de acero y estandartes. 15.000 hombres marchaban en formación. El repiqueteo de botas, armaduras y caballos resonaba en las montañas como un trueno lejano. El comandante inglés, Lord Edward Montague, era un veterano de las guerras francesas. Confiado, experimentado, arrogante. Cuando sus exploradores informaron que el valle de Ardán parecía desprotegido, sonrió. Los escoceses se habían retirado, como se esperaba. El camino estaba despejado, pero había algo extraño. Las calaveras en las estacas, la quietud inquietante. El valle parecía respirar. A la espera, algunos soldados murmuraban malos augurios, pero Montague descartó las supersticiones. Tenía 15.000 hombres. ¿Qué podían hacer 200 escoceses? Ordenó el avance. La vanguardia inglesa, 2.000 soldados de infantería pesada seguidos de caballería, comenzó a adentrarse en el valle. El estrecho corredor los obligó a comprimir su formación. En 1930, en lugar de avanzar en una línea amplia, se vieron obligados a agruparse en una densa columna, exactamente como Malcolm había predicho. Malcolm observaba desde su posición central en la ladera norte. Había dado órdenes claras. Nadie debía disparar hasta su señal. No importaba lo tentador que fuera el objetivo, debían esperar a que el mayor número posible de enemigos estuviera dentro del valle. 1.000 ingleses dentro, luego 2.000, luego 3.000. La columna se extendía ahora casi por todo el valle. Los soldados marchaban juntos, con los escudos bajados, los guardias relajados. Creían estar a salvo. Fue entonces cuando Malcolm levantó la mano. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Entonces bajó el brazo con un movimiento rápido y decisivo. El sonido fue ensordecedor. 200 arcos largos, disparados al unísono, crearon un zumbido bajo y visceral, como si el aire mismo se estuviera desgarrando. La primera oleada de flechas, más de 400, se elevó desde las laderas en un arco mortal y comenzó a llover sobre los ingleses en el valle. El caos fue instantáneo. Las flechas perforaron armaduras, impactaron cuellos desprotegidos y desgarraron escudos de madera.
Los hombres cayeron gritando. Los caballos relincharon de pánico. La formación organizada se desmoronó en segundos, y entonces llegó la segunda oleada, y la tercera, y la cuarta. 12 flechas por minuto, 200 arqueros, 2400 flechas lloviendo sobre los ingleses cada 60 segundos. Una implacable tormenta de muerte. Los soldados ingleses intentaron alzar sus escudos, pero los ángulos ascendentes y descendentes hicieron que la protección fuera casi inútil. Intentaron avanzar, pero los obstáculos y los cuerpos que caían se lo impidieron. Intentaron retirarse, pero la columna que los seguía avanzando, ajena a la masacre que se desataba. Lo peor de todo, no pudieron contraatacar. Los arqueros escoceses estaban en lo alto, protegidos por muros de piedra, invisibles entre la vegetación y las sombras. Los ingleses dispararon flechas hacia arriba a ciegas, pero fue en vano. Era como luchar contra fantasmas. Lord Montague, aún en la retaguardia, fuera del valle, finalmente comprendió el horror. Había tendido una trampa a sus hombres, y ahora tenía que tomar una decisión imposible: ordenar la retirada y admitir la derrota, o enviar más hombres al valle, apostando a que la superioridad numérica acabaría por abrumar la posición defensiva. Optó por esto último, un error que costaría miles de vidas. Lord Montague no era cobarde, pero sí testarudo. En su mente, la matemática era simple. 200 arqueros no podían tener flechas infinitas. Con el tiempo, sus provisiones se agotarían. Y cuando eso sucediera, sus 15.000 hombres simplemente aplastarían a los escoceses por pura superioridad numérica. Ordenó a la caballería pesada que avanzara, su arma más poderosa. 300 caballeros con armadura completa, montados en caballos de guerra entrenados. Eran imparables en campo abierto. Montague creía que su velocidad y potencia de impacto romperían la línea escocesa, pero había olvidado un detalle crucial: la caballería necesita espacio. Y en el valle de Ardán no había espacio alguno. Los caballeros entraron en el valle en formación de choque, con las lanzas bajadas, galopando con una determinación letal. Durante unos segundos parecieron invencibles, entonces chocaron con obstáculos. Los árboles caídos obligaron a los caballos a reducir la velocidad. Rocas los hicieron desviarse. La formación perfecta se fragmentó en una maraña caótica, y fue en ese momento que Malcolm ordenó fuego concentrado. Las 4 unidades de arqueros se centraron en la caballería. 800 flechas por descarga, todas dirigidas a los caballeros y sus monturas. El resultado fue apocalíptico. Los caballos fueron alcanzados primero, blancos más grandes y fáciles de alcanzar. Cuando un caballo de guerra cae a todo galope, el jinete es derribado con una fuerza brutal. Las armaduras que protegían de las espadas se convirtieron en ataúdes de metal, mientras los hombres eran aplastados por su propio peso al impactar contra el suelo rocoso. Otros caballeros, aún montados, intentaron seguir avanzando, pero las flechas eran implacables. Impactaban las juntas entre las placas de la armadura, perforaban las viseras de los cascos y las protecciones más débiles en las axilas y las ingles. Un caballero con armadura completa es casi invulnerable de frente, pero desde arriba, con las flechas cayendo en ángulos pronunciados, cada punto débil queda expuesto. En menos de 5 minutos, 300 de los mejores caballeros de Inglaterra estaban muertos, moribundos o en retirada desesperada. El orgullo militar inglés yacía destrozado en el fondo de un valle escocés, pero Montague aún no se había rendido. Si la caballería no funcionaba, usaría la fuerza de la fuerza. Ordenó a toda la infantería que avanzara. Miles de hombres se adentraron en el valle, pisoteando a sus propios camaradas caídos con la esperanza de alcanzar y escalar las laderas.
Fue en este punto que la batalla alcanzó su punto más crítico. Los ingleses, desesperados, comenzaron a subir las laderas en grupos desorganizados. Algunos lograron acercarse a las posiciones de los arqueros. Malcolm también lo había previsto. Detrás de cada grupo de arqueros colocó a 10 hombres armados con espadas y hachas, una reserva para el combate cuerpo a cuerpo. Cuando los ingleses llegaron a la cima, no se encontraron con arqueros indefensos, sino con feroces guerreros que protegían sus posiciones. Mientras tanto, los arqueros seguían disparando. Los que no participaban en combate directo seguían lanzando flechas sobre el valle. La coordinación era perfecta. Los grupos se alternaban entre disparar y defender, asegurando que el fuego nunca cesara por completo. Las laderas se tiñeron de sangre. Los cuerpos retrocedían hacia el valle. El aire estaba cargado de gritos, el siseo de las flechas y el metálico choque del acero contra el acero. Pero los escoceses se mantuvieron firmes. Poco a poco repelieron cada intento de avance inglés. La geografía era su aliada. Escalar una pendiente empinada bajo ataque es casi imposible. Cada paso hacia arriba se ganaba con sangre, y la mayoría nunca llegaba a la cima. Abajo, en el valle, el ejército inglés estaba siendo diezmado. Montagu finalmente comprendió la terrible verdad. No estaba librando una batalla. Había llevado a sus hombres a un matadero. Tras 4 horas de matanza ininterrumpida, Lord Montagu dio la orden que debería haber dado desde el principio. Retirada total. Pero retirarse de una trampa es tan peligroso como caer en ella. Los soldados ingleses en el fondo del valle, presionados por detrás por sus propios camaradas que seguían avanzando, y por delante por cuerpos y obstáculos, entraron en pánico. La retirada organizada se convirtió en una derrota. Los hombres abandonaron armas, armaduras, cualquier cosa que él pudiera frenarlos. Pisotearon a los heridos en su prisa por escapar del valle maldito. Malcolm ordenó a sus arqueros que mantuvieran el fuego hasta que el último inglés estuviera fuera de alcance. No por crueldad, sino por necesidad estratégica. Cada inglés que saliera con vida era uno que no regresaría. Quería que el ejército inglés sufriera más que bajas. Quería que sembraran el terror. Cuando finalmente terminó, el silencio cayó sobre el valle de Hardham. Un silencio denso, roto solo por los gemidos de los heridos y el silbido del viento entre las rocas. De los 15.000 soldados que marcharon hacia el valle, menos de 11.000 regresaron. 4.000 hombres, casi un tercio del ejército inglés, murieron o resultaron gravemente heridos en un solo día. La caballería de élite quedó destruida. La moral estaba completamente destrozada. En el bando escocés, las pérdidas fueron sorprendentemente bajas. 37 hombres murieron, la mayoría durante los intentos ingleses de escalar las laderas. 52 resultaron heridos, pero los 200 arqueros sobrevivieron en condiciones de combate. La proporción es casi increíble, una tasa de bajas de más de 100-1. Pero las cifras no mienten. La combinación de terreno, estrategia y ejecución impecable creó una de las victorias defensivas más desproporcionadas de la historia militar medieval. Lord Montagu nunca volvería a comandar un ejército. Regresó a Inglaterra caído en desgracia, donde fue discretamente destituido del mando. Se dice que el rey Eduardo III, al enterarse del desastre, dijo: «Un comandante que no respeta el terreno no merece respetar a sus hombres». La defensa del Valle de Hardham no es solo una historia de valentía, sino un caso práctico de estrategia militar que sigue vigente 8 siglos después. Primera lección: la geografía es el destino. Malcolm no ganó porque tuviera mejores hombres o armas superiores. Ganó porque comprendía el terreno mejor que su enemigo. El valle que parecía un atajo
Conveniente era en realidad un ataúd de piedra. Segunda lección. La superioridad numérica no garantiza la victoria. 15.000 hombres parecían una ventaja insuperable sobre el papel, pero en un espacio reducido se convirtieron en una desventaja. Los ingleses no podían maniobrar, no podían usar sus tácticas tradicionales, ni siquiera podían organizar una defensa adecuada. Su superioridad numérica los traicionó. Tercera lección. La paciencia estratégica triunfa sobre la agresividad impulsiva. Montagu intentó forzar la victoria mediante repetidos ataques, cada uno más desesperado que el anterior. Malcolm simplemente se mantuvo firme y dejó que el enemigo se autodestruyera intentando desalojarlo. Cuarta lección. La guerra es tanto psicológica como física. Las calaveras en las estacas, el silencio inquietante, la invisibilidad de los arqueros, todo estaba calculado para crear miedo e incertidumbre. Cuando las flechas finalmente empezaron a caer, el terror psicológico magnificó el impacto físico. El Valle de Ardán pasó a la historia militar como un ejemplo perfecto de defensa estratégica. Incluso hoy, academias militares de todo el mundo estudian esta batalla, porque las lecciones que Malcolm Fraser enseñó aquel día de 1342 son atemporales. El conocimiento triunfa sobre la fuerza, la estrategia triunfa sobre los números, y la inteligencia bien aplicada puede convertir lo imposible en inevitable. 200 arqueros detuvieron a 15.000 invasores, no por arte de magia, no por suerte, sino por comprender que en la guerra la inteligencia siempre es más poderosa que la fuerza. Hace 683 años, en las tierras altas de Escocia, tuvo lugar un evento que redefinió el concepto de victoria. No fue una batalla masiva con ejércitos interminables chocando en una llanura, sino algo mucho más sutil y poderoso. Fue la defensa del Valle de Ardán, una clase magistral de estrategia que aún hoy nos enseña cómo el ingenio puede superar la fuerza bruta. Esta no es solo una historia de guerra, es una lección sobre cómo enfrentar gigantes en cualquier campo de batalla, ya sea en los negocios, en el deporte o en nuestra propia vida. Imaginen la escena. Sir Malcolm Fraser, un noble escocés, se enfrenta a una fuerza de invasión inglesa de 15.000 hombres. Su ejército, apenas 200 arqueros. Las probabilidades no eran desalentadoras, eran imposibles. Cualquier general sensato habría ordenado la retirada, habría capitulado. Pero Sir Malcolm no era un general cualquiera. Él entendía algo fundamental. El terreno es un arma. El Valle de Ardán no era un simple accidente geográfico. Era un cuello de botella natural, un pasaje estrecho flanqueado por pendientes escarpadas. Malcolm sabía que el mayor activo del ejército inglés, su abrumador número, podía convertirse en su mayor debilidad si se le negaba el espacio para maniobrar. En lugar de enfrentarlos en campo abierto, donde sus 200 hombres serían barridos en minutos, los atrajo a su trampa. Los arqueros de Fraser se posicionaron en las alturas, ocultos entre las rocas y la maleza. Desde allí dominaban el estrecho paso. Cuando la vanguardia inglesa entró en el valle, confiada y arrogante, se encontró con una lluvia de flechas que caía desde ángulos imposibles. El pánico se apoderó de ellos. Intentaron retroceder, pero la columna principal del ejército, empujando desde atrás, se lo impidió. Intentaron avanzar, pero el fuego concentrado desde las laderas los diezmaba. Los 15.000 hombres se convirtieron en una masa desorganizada y caótica, atrapada en un callejón sin salida. Su tamaño, que debía ser su garantía de victoria, se había transformado en el instrumento de su propia derrota. Los hombres de Fraser no necesitaron un combate cuerpo a cuerpo, simplemente utilizaron la geografía, la paciencia y la precisión para desmantelar un ejército 75 veces más grande. La defensa del Valle de Ardán no fue solo una victoria escocesa,
fue la prueba de que la estrategia asimétrica funciona. Este patrón se repite a lo largo de la historia militar, como un eco a través de los siglos. Piensen en las Termópilas. 300 espartanos, liderados por Leónidas, resistieron al colosal ejército persa de Jerjes en un paso de montaña igualmente estrecho. No pretendían ganar la guerra allí, sino ganar tiempo, y lo hicieron infligiendo bajas desproporcionadas al enemigo, utilizando el terreno para anular su superioridad numérica. O avancemos hasta la batalla de Agincourt, en 1415, un ejército inglés agotado y enfermo, superado en número por la caballería pesada francesa. Su estrategia: eligieron un campo de batalla embarrado por la lluvia. Los pesados caballos y los caballeros, con armaduras completas, se hundían en el lodo, convirtiéndose en blancos fáciles para los ágiles y letales arqueros de arco largo ingleses. De nuevo, el entorno fue el arma decisiva. Y no tenemos que irnos tan lejos. La guerra de invierno entre Finlandia y la Unión Soviética. Los finlandeses, superados en número y equipamiento, utilizaron su conocimiento del terreno helado y los bosques densos para llevar a cabo una guerra de guerrillas devastadora. Empleando tácticas de esquí y camuflaje, aparecían, atacaban y desaparecían, dejando al ejército rojo desorientado y diezmado. O, más recientemente, las tácticas de guerrilla en Vietnam y Afganistán, donde fuerzas locales resistieron a superpotencias militares utilizando túneles, emboscadas y un conocimiento íntimo del paisaje que sus oponentes jamás podrían igualar. El patrón es siempre el mismo: un conocimiento superior del terreno, una elección cuidadosa del campo de batalla y la explotación de las debilidades creadas por la propia fuerza del enemigo. Los grandes ejércitos, como las grandes corporaciones, necesitan espacio para maniobrar. Si se les niega ese espacio, su tamaño se convierte en un lastre. Se vuelven lentos, burocráticos, incapaces de reaccionar con agilidad. Se vuelven vulnerables, y estas lecciones trascienden la guerra. Pensemos en el mundo de los negocios. Una pequeña startup nunca podrá competir con una corporación gigante en términos de presupuesto de marketing o capacidad de producción. Sería un suicidio. Pero esa startup puede elegir su propio Valle de Ardán. Puede enfocarse en un nicho de mercado muy específico, un segmento de clientes que la gran corporación ignora o no atiende bien. En ese nicho, la agilidad, la personalización y la conexión directa con el cliente se convierten en las armas más poderosas, superando a los vastos recursos del gigante. La startup no juega al juego de la corporación, crea su propio juego con sus propias reglas. Lo mismo ocurre en el deporte. Un equipo pequeño que se enfrenta a un rival físicamente superior no puede ganar jugando a su mismo juego de fuerza y poder. En cambio, debe diseñar tácticas que neutralicen esas ventajas. Puede optar por una defensa ultracompacta que niegue los espacios o por contraataques rápidos que exploten la lentitud de la defensa rival. Es la estrategia asimétrica en acción. No choques de frente contra la fortaleza del oponente, busca sus grietas. Incluso en nuestra vida personal nos enfrentamos a problemas que parecen mucho más grandes que nosotros. Una deuda abrumadora, un desafío profesional insuperable, una crisis personal. Enfrentarlos de frente puede ser agotador y desmoralizante. La lección del Valle de Ardán es encontrar el ángulo de ataque adecuado. Dividir el gran problema en partes más pequeñas y manejables. Encontrar ese punto de apoyo, esa pequeña ventaja que te permita empezar a cambiar la situación a tu favor. No se trata de tener más fuerza, sino de aplicarla con más inteligencia. Esta es la esencia de la estrategia asimétrica. No juegues el juego del oponente, crea el tuyo. Un juego donde tus fortalezas únicas se amplifican y las debilidades de tu adversario quedan expuestas.
Sir Malcolm Fraser no intentó derrotar a los ingleses en una batalla campal. Los llevó a su terreno, a sus reglas, a su batalla. Y eso, amigos, marcó toda la diferencia. Así que la próxima vez que te sientas superado en número, en recursos o en poder, recuerda a Sir Malcolm Fraser y a sus 200 arqueros. Recuerda que la victoria no siempre consiste en tener más. Se trata de usar mejor lo que tienes. Se trata de comprender el terreno, ya sea literal o metafórico, mejor que nadie. Se trata de una planificación meticulosa, de una paciencia estratégica y del coraje de mantenerte firme cuando todo el mundo te dice que es imposible, porque a veces, solo a veces, 200 hombres pueden detener a 15.000, no con la fuerza bruta, sino con algo infinitamente más poderoso, la inteligencia estratégica. Hoy, el Valle de Ardán todavía existe en las majestuosas tierras altas de Escocia. Los turistas lo recorren, muchos sin conocer la increíble historia que se desarrolló entre sus laderas. Pero si alguna vez vas, detente un momento y guarda silencio. Casi podrás oír el silbido de flechas antiguas cruzando el aire. Casi podrás sentir la tensión y la determinación de aquellos 200 hombres que se preparaban para hacer lo imposible. Esta fue la historia de la defensa del Valle de Ardán. Una historia sobre cómo la geografía, la táctica y el espíritu humano pueden superar obstáculos que parecen insalvables. Un recordatorio de que en la guerra, en los negocios y en la vida, el tamaño de tu ejército no determina la victoria. Lo que la determina es el tamaño de tu estrategia. Si te ha gustado este viaje a través de la historia y la estrategia, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte más historias increíbles de resistencia e ingenio. Compártelo con esa persona que sabes que está enfrentando a sus propios gigantes y necesita un poco de inspiración. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué otras batallas históricas donde la estrategia superó a la fuerza bruta te gustaría que analizáramos? Las Termópilas, Agincourt, la batalla de Cannas. Deja tu sugerencia. Hasta el próximo video y recuerda siempre, a veces el ejército más pequeño se alza con la victoria más grande.